la ventana entre esperanza, una melodía que no se cansa. Escucha el viento, trae libertad, cada respiro nueva oportunidad. En cada nota hay una historia, radio que llena de memoria. Cielos abiertos, tu radio, 24 horas para tu vida, edificando tu alma, gracias por una nueva vida. Cielos abiertos, tu radio, un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. 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 Ya estamos aquí a través de nuestras diferentes redes sociales para poder compartir contigo este espacio, Cielos Abiertos y Conversemos. Nuestra señal se origina desde Bogotá, en Colombia. Y ustedes ya observan, las personas que están en las redes sociales, nuestro tema. ¿Cómo responder al relativismo moral? Es el tema que estaremos abordando en esta presente emisión. Un nuevo episodio de Conversemos, Cielos Abiertos, tu radio, y por supuesto nuestras diferentes redes sociales para poder compartir contigo este espacio. Así es, ya estamos aquí junto con el pastor Antonio Gómez para poder desarrollar este tema. Así que le vamos a saludar. Pastor Antonio, bienvenido una vez más, y como siempre te pedimos que nos puedas recordar la dirección y los horarios en la iglesia donde estás sirviendo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Dani. Muy buenos días a ti y a toda la fiel audiencia de Cielos Abiertos y de este programa en especial Conversemos. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Octava bis A, número 7735, en el segundo piso, en el barrio Castilla. La iglesia se llama Iglesia Bíblica Cristiana El Fundamento, y allí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, donde tenemos estudio bíblico, el culto de adoración, y tenemos academia teológica en las tardes. Y los jueves nos reunimos en los tiempos de oración de 7 a 8 de la noche de manera presencial exclusivamente. Les esperamos. Gracias, Pastor Antonio, por esa información. Bueno, nosotros también queremos recordar dónde el Señor nos concede el poder servir. Estamos en la Iglesia Bíblica Pan de Vida. Nuestra dirección es la siguiente: Avenida Boyacá, número 7C43. Avenida Boyacá, número 7C43. Estamos los días jueves, 7 de la noche, tiempo de oración, y también estamos los domingos a partir de las 10 de la mañana en nuestro culto de adoración. Bueno, también les esperamos. Nuestro tema, una vez más, coloquémoslo aquí en pantalla: ¿cómo responder al relativismo moral? ¿Cómo responder al relativismo moral? Y bueno, digamos lo siguiente: vivimos en una cultura que repite una frase cada vez con más fuerza. Cada persona tiene su propia verdad. Cada persona tiene su propia verdad.
Lo que antes se consideraba correcto, hoy en día es incorrecto. Y ahora depende muchas veces de los sentimientos, las circunstancias o las preferencias personales. A esto es lo que estamos hablando con respecto al relativismo moral. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Existe realmente una verdad moral absoluta? ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? ¿Puede una sociedad cambiar la definición del bien y del mal según la cultura, según la época? ¿O existe una autoridad superior a nosotros que establece una norma objetiva para nuestra conducta? Precisamente en este episodio queremos abordar estas preguntas desde una perspectiva bíblica, no solamente para entender qué es el relativismo moral, sino para descubrir cuáles son sus consecuencias y cómo confrontarlo con la verdad, con la palabra de Dios. Porque si no existe una verdad moral absoluta, entonces tampoco existe una base firme para llamar bueno al bien y malo al mal. La Biblia, sin embargo, presenta una realidad diferente. Dios es la fuente de toda verdad y su palabra establece una norma moral para el ser humano. Así que en este episodio vamos a hablar del relativismo moral. Vamos a darle una definición, qué es lo que enseña la Biblia, cómo responde un cristiano a eso de que cada quien piensa lo que quiera y cada quien tiene su propia postura. Así que con esta introducción vamos a hacerle la primera pregunta a el pastor Antonio sobre este tema, y es efectivamente, ¿qué es el relativismo moral y por qué contradice la Biblia? Así que adelante, pastor Antonio. Gracias, Pastor Dani. Bueno, en términos generales, el relativismo moral es una idea filosófica que dice que no hay reglas universales para saber qué está bien o para saber qué está mal. Pero para poder comprender un poco más ampliamente el concepto filosófico, vamos a distribuir la definición en dos partes. Primero, ¿qué es relativismo y cómo ese relativismo se une a otros aspectos como la moral o la ética o lo cultural? En términos generales, relativismo, como dije al principio, es una corriente filosófica que niega la existencia de verdades o valores absolutos y sostiene que el conocimiento moral y la cultura dependen del contexto histórico, social, geográfico o individual, por lo que no hay una única verdad universal. Ahora miremos que basado en eso, el relativismo también se define de varias maneras o se muestra más bien de varias maneras o de varios tipos. Hay un tipo filosófico que se conoce como el relativismo epistemológico, que simplemente dice que no existe un conocimiento objetivo y universal, sino que toda idea o todo pensamiento depende de la persona o del momento en que la persona está viviendo o en el momento en que la persona crea ese relativismo epistemológico de acuerdo a su manera de pensar o de su manera de sentir o lo que le está ocurriendo en el instante. Pero también el relativismo afecta o se muestra en la parte moral o ética porque afirma que el bien y el mal no son fijos. Es decir, para una persona el relativismo es que hay cosas relativamente buenas, pero para otra persona esas cosas que son relativamente buenas, para otras son relativamente malas. Entonces no hay una definición clara, no hay una definición fija, perdón, de lo que es la moral o la ética, sino que estas cosas cambian según las reglas y según la influencia de cada grupo o de cada cultura o de cada grupo social o aún pues, de la costumbre de cada país. Y en el aspecto cultural podemos decir que el relativismo
sostiene que las costumbres y valores de cada sociedad son válidos solo dentro de ella misma y que ninguna cultura es superior a otra. Miremos un ejemplo de lo que pasa actualmente en el mundo con ese relativismo cultural, por ejemplo, el islamismo, o cómo se está invadiendo Europa y varios países del mundo con la cultura musulmana. Y esa cultura llega a un país, pero no se somete a la cultura del país al que llega, sino que sigue sometiéndose a su propia cultura y más bien quiere influenciar a que la cultura de ese país que le ha abierto las puertas se sujeta o se someta a la cultura musulmana. Porque ellos creen tener la verdad, ahí sí dicen la verdad absoluta para ellos, pero no es una verdad absoluta, por supuesto, es de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones y a su cultura. Y esto lleva entonces a que el relativismo moral sea subjetivo, sea contrario o antidogmático, porque al ser subjetivo significa que no hay la validez objetiva de un juicio, no hay la validez objetiva de evaluar una situación, sino que cambia según el sujeto o la situación. De ahí surge esa famosa frase que las cosas suceden o son de acuerdo al cristal con que se miren. Entonces, eso es totalmente subjetivo y eso es relativismo subjetivo. Y el antidogmatismo es porque rechaza las ideas que se presentan como únicas y obligatorias para todo el mundo. Entonces ahí comenzamos a entender por qué el rechazo a la Biblia, por qué el rechazo a los valores únicos, universales y absolutos que Dios como creador de todo estableció para la humanidad. Porque así como la ley de la gravedad es una ley absoluta, nadie puede alterar la ley de la gravedad. El que viole la ley de la gravedad ya sabe lo que le pasa, ¿cierto? O sea, una persona no puede, porque sea de mente relativa, subirse a un edificio de 50 o 100 pisos y desafiar la ley de la gravedad lanzándose al vacío sabiendo que obviamente se va a estrellar contra el pavimento. Pero así como Dios creó leyes que son inexorables como la ley de la gravedad, también estableció leyes de tipo espiritual, de tipo moral y de tipo ético que son absolutas, que no son si el ser humano las quiere recibir así o no, o las quiere practicar así o no, sino que cuando el ser humano las rechaza simplemente está violentando esas leyes absolutas, éticas y morales y espirituales que Dios estableció para el buen desarrollo de la humanidad. Y en su contexto significa que todo depende de la época, del lugar y de las creencias de cada grupo. Es decir, si se dan cuenta los oyentes, lo subjetivo y lo antidogmático depende de la época, depende de las costumbres, depende del lugar y depende de las creencias de cada grupo en general. Pero quisiera dar también otra perspectiva de la misma definición, pero que nos puede ayudar a entender más claramente el porqué, la importancia de lo que hablaba el pastor Daniel al principio acerca de la palabra de Dios. Porque también este relativismo moral se puede describir de la siguiente manera. Desde el aspecto cultural, simplemente es que lo correcto depende de las costumbres de un grupo o de un país. En el aspecto individual, que cada persona decide sus propias reglas de conducta. Y ahí va implícita también otra situación que vamos a desarrollar eh, más adelante, pero esto es lo peligroso, de que cada persona como individuo decida sus propias reglas de conducta. En un sentido bíblico, es lo que, digámoslo así abiertamente, lo que Satanás le ofreció al ser humano en el jardín del Edén. Seréis como dioses. Y al ser como dioses, el ser humano, cada ser humano, establece sus propias reglas de conducta y él establece bajo sus propios criterios qué es bueno y qué es malo para él. Pero también se puede describir desde un contexto histórico. O sea, las normas cambian con el paso del tiempo y creo que nosotros hemos sido testigos, los que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de vivir en el siglo XX y en el siglo XXI, hemos visto muchos cambios culturales, muchos cambios éticos, muchos cambios morales que se han suscitado precisamente en estos dos últimos siglos.
pero también se pueden destacar algunos puntos claves. El relativismo moral muestra que no hay valores absolutos, niega que existan verdades morales fijas para toda la humanidad. Entonces aquí es donde dicen, ah, bueno, esos serán los valores de los cristianos o de los hombres bíblicos, pero allá ellos son un grupo y hoy en día son un grupo minoritario en muchos sentidos. También como punto clave podemos decir que es tolerante, el relativismo moral es tolerante porque busca respetar las diferencias de opinión entre los grupos y también al aspecto del grupo se une el aspecto individual en el sentido de que todo ser humano tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y en el aspecto crítico es que los contrarios al relativismo moral dicen o decimos, ¿sí? Que no hay que justificar actos malos al no tener un límite fijo, sino que hay que tener límites. Y los que son contradictorios al relativismo moral es precisamente los que creemos en la Biblia como un libro inspirado, como un libro que ha orientado no solamente a los creyentes, no, la Biblia fue también establecida para todo el mundo. De hecho, cuando se formó la primera pareja y cuando Dios bendijo la primera pareja en un matrimonio, Dios estableció el matrimonio para toda la humanidad bajo esa misma perspectiva. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esas son enseñanzas universales. En los 10 mandamientos, el no robar, el no matar, el no codiciar, son absolutos universales. No solamente que tienen aplicación para los que creemos en un Dios que es el creador de todo y que creemos en Él como el Dios todopoderoso que estableció esos principios, sino que hay absolutos que rigen a toda la humanidad a tal punto en que toda la humanidad va a ser evaluada y va a ser enjuiciada bajo esos atributos y bajo esas verdades absolutas que Dios estableció para toda la humanidad. Bueno, pastor, entonces, bajo esta explicación, esta definición del relativismo moral, podríamos pasar a la siguiente pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo debemos responder los creyentes, los cristianos, cuando escuchamos una frase que se ha vuelto muy popular? Cada quien tiene su propia verdad. ¿Cómo deberíamos entonces responder a ello? Pues, la respuesta en un sentido sería muy sencilla, ¿cierto? La Biblia es la palabra de Dios. Pero como muchos dicen, sí, pues que yo no creo en la Biblia. Bueno, si no creen en la Biblia, pues no creen en la palabra de Dios, pues ahí hay un absoluto que sí le podemos decir. El que no cree ya ha sido condenado. Y eso no es relativo, eso es un absoluto. Si crees en Dios, puedes tener acceso a practicar esos absolutos que Dios ha establecido. Pero si no crees en Él, pues esa es la razón por la cual tú piensas lo que piensas como crees que es, y eso te va a llevar obviamente a que tú eres el Dios de tu propia vida y que por mucho relativismo moral que quieras aplicar a tu vida, lo cierto es que hay un absoluto que es que llegará el día en que todo ser humano tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios para ser juzgado por sus obras, por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que pensó y por lo que creyó. Entonces a la gente hay que decirle la verdad en esos términos, porque el problema con el relativismo moral es que rechaza por completo la Biblia. Y las escrituras nos enseñan que Dios es santo y que sus mandamientos son leyes fijas y eternas para todos, y que esas leyes no pueden cambiar por una razón sencilla, porque Dios mismo es inmutable. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable y por lo tanto su palabra también es inmutable. Por lo tanto, los valores éticos, morales y espirituales que Él estableció son inmutables y hay que decirle a la persona que piense lo que piense, crea lo que crea, los mandamientos de Dios son inmutables, su palabra es inmutable
y él tendrá que a corto o mediano o largo plazo enfrentarse a esa inmutabilidad y a esos absolutos que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios estableció verdades fijas, eternas, y Dios no cambia. Por lo tanto, su ley moral tampoco cambia. No cambia ni por la época, ni por el lugar, ni por las costumbres. Es por esa razón que el creyente en Dios o el cristiano va en contravía del mundo, porque el mundo rechaza los absolutos de Dios. De hecho, el mundo por naturaleza aborrece las cosas de Dios. Y ese es el peligro de guiarse por uno mismo, que lo va a llevar, por supuesto, a un abismo de destrucción. La Biblia avisa que cuando las personas olvidan a Dios, cada quien hace lo que le parece bien a sus propios ojos. De hecho, hay un texto que es muy claro en eso, que es Jueces, capítulo 21, versículo 5. No sé si de pronto el pastor Dani me puede ayudar con ese texto de Jueces 21, 5, que nos muestra qué pasa cuando la persona obra y se guía por sí misma, por sus mismos pensamientos, por sus sentimientos, por su manera de estar influenciado, por su manera de haber sido impactado. Porque también hay aquí una cosa que es muy clara. Ningún ser humano goza de libertad absoluta. Creyente o no creyente, la forma de pensar de un ser humano ha sido influenciada por sus padres, por sus profesores de colegio, por sus profesores de universidad, por su entrenador deportivo, en fin, por las personas que han influenciado su carácter y su forma de pensar. Y lo raro es que la gente reconoce que sí, que, que por ejemplo, hasta un pintor puede influenciar en la manera de pintar de otro pintor. Dice, yo soy de la escuela de tal pintor, yo soy de la escuela de tal artista. Eso sí lo reconocen, pero uno dice, ¿por qué reconocen la influencia humana en su forma de pensar y de sentir? Y luego dicen que piensan de manera individual y rechazan la enseñanza bíblica o la enseñanza del creador y del hacedor de todo lo que existe. Ahí hay una contradicción en el mismo pensamiento de quien quiere guiarse a sí mismo, porque él no puede negar que su comportamiento, su carácter, su temperamento, su manera de pensar y de sentir y de filosofar han estado influenciadas por muchas personas que han estado alrededor de su vida. ¿Qué dice Jueces 21:5? Jueces 21:5 dice lo siguiente, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Entonces creo que me equivoqué con la cita, pastor, porque es la cita que dice que hubo un tiempo en que no conocieron a Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué pena contigo, creo que yo me equivoqué del texto, pastor. Ok, pastor, ya lo vamos a mirar ese texto y lo compartimos. Entonces, la Biblia avisa que cuando las personas olvidan a Dios, cada uno hace lo que bien le parece a sus propios ojos y eso trae consecuencias desastrosas. Y creo que, es decir, la evidencia más clara es observar cómo está el mundo, cómo están las culturas, cómo se vive en los países del mundo y por supuesto incluyendo nuestras propias culturas latinas. Cómo vemos cómo el mal progresa a unas velocidades impresionantes, cómo vemos cómo se han conformado tantos grupos y tantas diferencias culturales, tantas diferencias morales y éticas, aún dentro de un mismo país. Eh, Hace algún tiempo, en esta misma emisora, en Cielos Abiertos, mirábamos las consecuencias que ha traído ese pensamiento individualista, que sumado a otro pensamiento individualista van hallando ciertas identidades. Y todo parte precisamente de la separación de la criatura con el creador. Todo comienza con ese humanismo que va creciendo hasta llegar a un evolucionismo y a un ateísmo y a un misticismo a tal punto que inclusive los mismos filósofos seculares que anteriormente expresaban
la famosa frase de pienso, luego existo, que era muy famosa por los filósofos griegos, hoy en día se cambió por siento, luego existo. Entonces, el peligro de guiarse a uno mismo es que se guía por sus propios sentimientos, a tal punto que eso ha llevado a nuestra generación en este siglo XXI a que sea, por lo menos en cuanto a los jóvenes se refiere, la generación más débil de carácter. Se perdió la masculinidad, se perdió la femineidad, se perdió los valores que marcaban pautas importantes en el buen desarrollo de la sociedad. Y, y se dice que la generación de hoy día es una generación llamada generación de cristal. Es tan sentimental, es tan sensible que lloran por todo, se quejan de todo, eh, se debilitan por todo, pierden la capacidad de luchar porque su carácter, su masculinidad en el caso de los varones, su feminidad en el caso de las mujeres, se ha perdido. Y de ahí comenzaron a surgir lo que conocemos hoy. Partimos de un humanismo, a un evolucionismo, a un ateísmo, a un misticismo, a un siento luego existo, y de ahí entonces vemos, por ejemplo, esas culturas, como lo veíamos en programas anteriores, hablando de los Terian. Miren lo que es, cómo se percibe una persona, cómo se guía por sí mismo. Corre el peligro de llegar a esas bajezas éticas y totalmente contrarias al carácter del ser humano, aún a la dignidad humana, de sentirse que es un animal, de que es un perro, que es un gato, de que es un dálmata, que es un hombre, una mujer, bueno, en fin, a eso lleva ese peligro de guiarse por sí mismo, de sus propios sentimientos y pensamientos. Y de todo Pastor, eso el pasaje es Jueces 21, 25. Jueces 21, ah, 25. gracias, pastor. Claro, yo coloqué fue 21:5, me comí un 2. ¿Y qué dice jueces 21:25? Dice lo siguiente, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ok. En estos días no había juez en Israel, no había quien gobernara la nación. Y entonces cada uno hacía lo que bien le pareciera. ¿Por qué llegó la nación de Israel a ese punto? Dice, porque creció una generación que no conoció a Dios. Y al no conocer a Dios, no había quien tuviera un sentido de justicia. ¿Se dan cuenta las implicaciones que trae el alejarse del creador de la justicia, del creador de la moral, del creador y el hacedor de la ética y de las normas absolutas que rigen el buen funcionamiento de todo el universo y de manera especial de los seres humanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero que hoy esa imagen y semejanza está tan deteriorada, está tan menospreciada, se ha perdido tanto que aunque todavía se percibe en la mayoría de la humanidad, ya los rastros que quedan de esa grandeza que Dios colocó como en la corona de su creación, que fue la corona, la creación del ser humano, se perdió la mayoría de esos aspectos tan importantes. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Y este libro se escribió hace muchos años, miles de años, pero mira el impacto que la palabra de Dios, que tampoco es ni antigua ni nueva. Creo que Martín Lutero tenía razón cuando decía que la palabra de Dios simplemente es eterna. Por esa razón, la Biblia jamás podrá ajustarse a la cultura de la época, sino cada cultura es la que tiene que ajustarse a las verdades absolutas de la palabra de Dios. Eh, por ejemplo, el pensar de manera individual o el guiarse a sí mismo lleva a tener ese tipo de situaciones. Le estábamos expresando que todo esto ha llevado a la humanidad a los aspectos que hemos mencionado, ¿no? De creerse un animalito, de ahí comenzó a surgir ahora lo que conocemos como la agenda LGBT, la famosa cultura woke, el marxismo cultural, la justicia social, la teoría crítica de la raza, el libre desarrollo de la personalidad, el ambientalismo, el animalismo, el feminismo, la generación de cristal, el comportamiento binario, la diversidad de género, etcétera, etcétera.
todo lo que hoy conocemos como el desarrollo de la humanidad, como el libre desarrollo de la personalidad, que de libre no tiene nada, que no es propio, sino que ha sido inducido por los aspectos culturales y sociales, pero que cada persona cree que ha nacido de su propia intuición y de su propia forma de pensar. O sea, se reconoce una influencia por un lado, por otro lado no, pero se rechaza de manera absoluta lo que Dios ha establecido para el ser humano. Por eso también hay otro texto clave que está en Isaías capítulo 5 versículo 12 que se critica, o Isaías critica con dureza a la época de él. Imagínense, Isaías escribió esto como 700 años antes de Cristo, y mire lo que él escribió. Él era un crítico muy duro con los que llamaban al mal bien y al bien mal, o a los que cambian la luz por la oscuridad. Pero hay más textos bíblicos. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es amargo, su fin, perdón, es camino de muerte. Creo que ese texto, con el anterior de Isaías y con el que el pastor leyó de Jueces, nos dejan ver un panorama muy claro de las graves consecuencias que tiene el ser humano de creer que puede guiar su vida por sí mismo, pero sí, pero no es por sí mismo porque está influenciado por todas las culturas, pero menos por Dios, porque rechaza la influencia bíblica, rechaza la moral que se haya expuesta en la palabra de Dios. Y esto trae graves consecuencias. Precisamente, Pastor Antonio, vamos a hablar de esas consecuencias. Hablemos del peligro de ese relativismo moral, porque según lo que se ha expuesto de la definición y de cómo debemos responder cuando algunos dicen que cada quien tiene su verdad, allí, muy sutilmente, empieza a abrirse un hueco bastante hondo y entonces vemos el peligro del relativismo moral. ¿Qué podríamos decir, Pastor Antonio? Sí, pastor, pues hay una frase que ha cogido mucha fuerza y creo que ha sido una frase muy popular en toda la historia de la humanidad, pero que cobra mayor valor en estos días, y es la famosa frase de que no hay verdades absolutas y que todo es relativo, ¿cierto? Y también se dice que nadie tiene la verdad revelada. Y eso en un sentido es verdad, ningún ser humano conoce toda la verdad revelada en su propia experiencia, pero no es cierto en que no exista una verdad revelada. La verdad revelada está absolutamente revelada en la palabra de Dios. Y para ello la Biblia nos enseña dos aspectos primordiales de lo que es la revelación de Dios. Primero, la creación misma nos habla del carácter de Dios en cuanto a lo que son sus atributos de poder, porque crear un universo que funcione a la perfección, que funciona como un reloj, que, ha subsistido por miles de años en una armonía universal que solamente puede ser establecida por un ser superior, por un ser todopoderoso, deja a cualquier hombre sin excusa. Segundo, el aspecto que nos enseña la Biblia es que todo ser humano, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, en el sentido en que Dios lo dotó de intelecto para pensar, de voluntad para definir y de emociones para sentir, lo deja sin excusa porque dice que en el corazón de todo ser humano existe un concepto del bien y del mal que nadie puede negar. O sea, Dios nunca se ha dejado sin testimonio, tanto externo como interno, en la criatura. Pero adicional a eso, Dios se ha revelado de manera especial y particular a su pueblo, a su iglesia, a los creyentes, a través de las sagradas escrituras. Es allí donde conocemos el carácter de Dios. Es a través de las sagradas escrituras que conocemos que Dios es inmutable.
que Dios es santo, 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 que Él es un juez justo, que es fiel, que es bondadoso, que es benigno, pero que también es un Dios de justicia. Y el ignorar estas cosas, pues, lleva al peligro de la autodestrucción de la humanidad, porque mientras la humanidad rechaza todos los aspectos que Dios estableció para el buen vivir del humano en cuanto a lo ético, lo moral y lo espiritual, pues el peligro es seguir filosofías humanas que lo van a conducir a una muerte no solamente física, sino a una muerte espiritual, a permitir que otras culturas sean las que establezcan cuáles son los principios y valores que deben regir la humanidad. Por ejemplo, el pensamiento marxista, que en alguna oportunidad hablamos también en este programa, en esta emisora, hablábamos de que el pensamiento marxista está redefiniendo los conceptos fundamentales como pecado, verdad, justicia e identidad. Porque para Marx la maldad no nace del corazón humano como los de su época. Respecto a la comida, no lo que entra en la boca del hombre es lo que lo hace impuro, es lo que sale de su corazón, porque de su corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las borracheras, las fornicaciones, las orgías, la mentira, el crimen, en fin, todo sale del corazón caído del ser humano cuando se rebeló contra Dios. Pero Marx enseña que eso no es cierto, que la maldad no nace del corazón humano, sino del sistema. Entonces, por esas razones que vemos cómo esta influencia cultural, este relativismo moral y cultural de Marx, desde ese marxismo cultural, ha impactado tanto la mente del ser humano, que para el ser humano ya hoy en día inclusive hasta robar está justificado. Está justificado robar porque al estilo de Robin Hood, si usted le roba al rico, está agradando a Dios, si cree en Dios. Si usted le roba al rico para darle al pobre, entonces usted está aplicando justicia social y usted está colocando como el adalid de los pobres en la justicia social. Pero si usted le roba al pobre, eso sí no lo dicen. Y lo más triste de todo es que los que le roban al rico para darle al pobre, le roban al rico pero no le dan al pobre. También le roban al pobre. ¿Y cómo justifican eso? Entonces, eso lleva a una desvariación en la mente, en los sentimientos, en todo lo que tiene que ver con el carácter del ser humano, a llevarlo a que se comporte cada vez de una manera mucho más inadecuada, como descendiendo. En el libro de Romanos encontramos una descripción clara, ¿no? De cómo el ser humano puede descender. Dice, dejando la gloria de Dios, dejando de ver a Dios, dejando de reconocer a Dios, comenzaron a idolatrar hombres y como consecuencia de idolatrar a hombres como si fueran dioses, terminaron idolatrando cuadrúpedos y reptiles. Ese es el descenso del ser humano y no lo decimos únicamente en la parte física, que sabemos que hay culturas que adoran reptiles y adoran aves, porque dice, después del hombre adoran aves del cielo, luego cuadrúpedos y luego reptiles. Ahí también muestra una decadencia moral en el ser humano, donde deja de practicar las cosas naturales y comienza a desarrollar las cosas antinaturales, diciendo que son válidas porque es el libre desarrollo de la personalidad y porque cada ser humano tiene derecho a hacer con su vida lo que él quiera. Y de ahí surgieron entonces las agencias abortistas, las agencias LGBTistas, las agencias que muestran que el ser humano puede expresarse de 100 o de 150 veces distintas en sus cualidades de tipo sexual o de género. Es decir, inventando una cantidad de cosas que al encontrar oídos que acepten esas cosas y corazones que las aprueben, se van formando esos grupos que después comienzan a reclamar derechos para esos grupos, pero violentando los derechos de los grupos que son ortodoxos o que son bíblicos o que creen o creemos en el absolutismo de la palabra de Dios. Ese es el peligro. El peligro es desarrollar falsas creencias,
desarrollar falsas filosofías, falsas educaciones, falsos estándares de calidad, falsos estándares morales, falsos estándares éticos, y va a llegar un punto en que, ¿verdad? Todo lo malo va a ser llamado bueno y todo lo bueno es llamado malo. Y por esa razón, la principal preocupación es el efecto actual que esas ideas del marxismo cultural y de todo lo que hemos visto es la de que todos, incluyendo los cristianos, deberían tener el Evangelio por la máxima de integridad absoluta para el desarrollo de sus vidas. Y la preocupación es que lamentablemente, pastor y oyentes, esta influencia del relativismo moral ha impactado la misma iglesia del Señor. Por esa razón vemos iglesias donde pastorean mujeres, vemos iglesias donde pastorean hombres y mujeres con tendencias LGBTistas, vemos que ya han impreso inclusive Biblias específicas o especiales para estas comunidades. Y en fin, vemos una cantidad de distorsión moral de todas las cosas que Dios ha establecido, que de verdad entra uno en un aspecto casi que de pánico, ¿no? Al ver cómo la humanidad misma se está destruyendo de una manera tan rápida, de una manera tan eficaz en esas falsas creencias, de una manera tan indignante, que es bien preocupante. Y la única respuesta se puede encontrar para contrarrestar todo esto es en la palabra de Dios, es en la predicación del verdadero evangelio, es en la predicación de lo que son los valores absolutos que Dios ha establecido para toda la humanidad. Porque conforme a lo que dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es la única que es totalmente verdadera, es la única verdad. Y, y los juicios de Dios también son claramente justos y también son indefectibles, es decir, inmutables. Por eso el Señor Jesucristo afirmaba en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No está diciendo yo soy uno de los caminos. No está diciendo yo soy una de las verdades. Está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto quiere decir que todo lo que se salga de este absoluto tiene la consecuencia de no hallar el camino, de no hallar la verdad y por supuesto de no tener vida espiritual. Pastor, también en esa misma línea y orden que hemos venido desarrollando, a pesar de que ya has hablado algunas cosas sobre ello, quisiéramos tener esta pregunta para que las personas que están escuchando puedan tener un mayor panorama, y es cómo enfrentar el relativismo moral desde la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentar el relativismo moral desde la palabra de Dios? Esa pregunta es muy, muy buena y a la vez tan difícil, porque digo difícil ¿en qué sentido? En que hay un texto bíblico, pastor, que nos llama mucho la atención, que dice que el Señor vendrá cuando este evangelio sea predicado en todos los lugares del mundo. Pero cuando uno dice, ¿cuál evangelio? Dice este, el que está en la palabra de Dios. Y cuando uno observa, lamentablemente, hoy en día se está predicando un, entre comillas, evangelio que es azucarado, como lo decía el buen predicador Spurgeon, un evangelio tan agradable al oído del ser humano que la gente está viviendo en un relativismo cristiano peligrosísimo. Si bien entendemos la respuesta hacia el relativismo moral o cultural de la gente incrédula, uno lo comprende, ¿cierto? Pero lo que uno no entiende y le cuesta trabajo entender es cómo es posible que personas que han leído la escritura, que se han congregado, que han recibido ciertas enseñanzas bíblicas, compartan el relativismo moral y compartan el relativismo cultural como verdades bíblicas. Es lo que a uno le dicen, ¿cómo es posible?
Y cuando dice que el Señor vendrá hasta que su evangelio sea predicado en todo el mundo, uno entraría a pensar, pero luego no fue predicado por el apóstol Pablo y por los 12 apóstoles en toda Asia y en toda Europa. Y aun cuando uno mira qué quedó de todo ello, y cuando vamos a la época, por ejemplo, de los padres de la iglesia, de la cultura patrística, donde estaba Orígenes, Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona, hombres que impactaron mucho con el Evangelio, buena parte del mundo entero, y hoy en día casi no queda rastro de ello. Cuando luego vamos a la época de la Reforma, donde se volvió al principio escritural o al principio de sola escritura como la máxima autoridad que debe regir todo lo que tenga que ver con la fe y práctica. Vimos como hubo una influencia muy positiva en Alemania, en Ginebra, en Suiza, en Francia, en Gran Bretaña, y después esa cultura fue trasladada o llevada, esa preciosa cultura bíblica hacia los Estados Unidos, y, y ha sido predicada durante tantos siglos, y cuando uno revisa esos países, se da uno cuenta que precisamente son esos países europeos y aún ese país norteamericano donde más impulso ha tenido el relativismo moral y el relativismo cultural. Ahora vamos a la parte latina, entonces que todavía tiene una cantidad de influencias de religiones tradicionales y de un relativismo espiritual, porque ya no solamente tenemos que hablar de un relativismo moral y ético y cultural, sino que lamentablemente las iglesias han caído en un relativismo espiritual. Hay iglesias donde para unas iglesias una cosa es pecado y para otras no. Algún comportamiento es normal, para otras no es normal. Entonces, la pregunta es tan importante y a la vez tan difícil de abordar que uno tendría que decir, pues tenemos que seguir haciendo lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los padres de la iglesia, lo que hicieron los reformadores, lo que hicieron los puritanos, de seguir predicando con la mayor fidelidad posible la palabra de Dios, porque no hay otra solución. Sí, ser muy fuertes en orar, en interceder, en clamar, en gemir, en pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, pero la esencia está en predicar, porque él dice que el poder del Evangelio o el poder de la palabra de Dios es para convertir, para el perdón de los pecados. El problema es que hemos descuidado la pureza de la predicación bíblica. Hemos descuidado los absolutos que Dios ha mostrado en su palabra, también para la iglesia, también para el cuerpo de Cristo, y hemos llevado a la misma iglesia a un relativismo moral y a un relativismo espiritual peligroso. Entonces, volver nuevamente a las escrituras, volver a depender de ellas como la base fundamental es la doctrina de los apóstoles y profetas cuya piedra angular es Jesucristo y que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y tampoco nos ha sido revelado bajo el cielo otro nombre en el cual el ser humano pueda ser salvado y pueda ser íntegro y pueda amar esos absolutos de Dios, esa ley moral de Dios, ese carácter de Dios. No hay otra forma. Es la predicación de la palabra de Dios y la oración. Es estar guiados por la luz del Evangelio y por el poder del Espíritu de Dios, porque no hay otra forma. Dios estableció un orden, Dios estableció unos principios, Dios estableció los medios de gracia para salvar a mucha parte o a una buena parte de la humanidad o a muchos en la humanidad, pero sabemos que aún en las mismas congregaciones tenemos que entrar a corregir esas debilidades de ver un relativismo espiritual que está llevando a la iglesia de Cristo a una debilidad muy grande. Necesitamos iglesias fuertes. Cuando digo fuertes no me refiero a numerosas o a iglesias poderosas económicamente, no. Fuertes moral y espiritualmente, bíblicamente, teológicamente, dependientes totalmente de Dios. No hay otra solución, no hay otra manera, mi querido hermano. Bueno, pastor, pues vamos a llegar
a la parte de las conclusiones a través de este espacio de Conversemos, cómo responder al relativismo moral, cómo debemos responder a ese relativismo moral. Muchas gracias a las personas que comparten con nosotros. Por ejemplo, aquí nos llega un mensaje, Pastor Antonio, y también se nos dice lo siguiente. Nuestra hermana Edna dice, también promueven la frase, debes hacer lo que diga tu corazón. Sí, también es una frase muy presente que mencionan personas. Haz lo que dice tu corazón, haz lo que dicta tu corazón. Eso es muy Sí. recurrente, efectivamente. Bueno, muchas gracias a las personas que están acompañando esta señal, que la comparten, desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo. Pastor Antonio, las conclusiones de cómo responder al relativismo moral. Bueno, yo quisiera expresarle a mis hermanos que pongamos en práctica de los oyentes, por supuesto, lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y solamente ella es útil para corregir, para instruir, para enseñar y para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté buenamente equipado para toda buena obra. Y pedirle a los creyentes que no permitan que el temor o el miedo a una sociedad exigente les haga perder la perspectiva de que les socaven sutilmente esos absolutos morales que han regido su vida y que aún rigieron la vida de muchos de los antepasados y que impactaron con firmeza nuestras convicciones éticas y a los que nos hemos aferrado como seguidores de Cristo y no permitir que la cultura haga eso. Me agrada mucho el aporte de la hermana Enal con esa famosa frase de que Dios te bendiga y te conceda todos los deseos de tu corazón. Y cuando uno mira cuáles son los deseos del corazón, pues están claramente expresados en el libro de Jeremías, cuando dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando le decimos a una persona que se guíe por su corazón, le estamos diciendo que se guíe por sus propias perversidades. Porque si ese corazón no ha sido tratado por el Evangelio, por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, pues no va a poder dar sino únicamente eso, ¿no? Lo que su corazón pervertido le pide que haga y le exige que haga. Los cristianos no podemos aceptar una interpretación débil de las escrituras, porque al aceptar interpretaciones débiles van a tender a permitir que la cultura describa el problema y proponga la solución. Cuando un cristiano es débil en las escrituras y se enfrenta a un ambiente académico universitario, resulta renunciando a sus propias creencias porque no está bien fundamentado en ellas. Por eso la importancia de ir a las escrituras, de atesorar la palabra de Dios, de guardar esa palabra en el corazón. Dice el apóstol Pablo que el deseo de él era que en la iglesia de los colosenses abundara en los corazones de los creyentes la palabra de Cristo. No hay otra forma de contrarrestar una influencia tan fuerte como el mundo ejerce, hablando acerca de libertades y libertades que lo que de verdad son, no son libertades, son llevar al ser humano a esclavitud, más esclavitud, más esclavitud, al punto de que pierde la libertad para pensar, la libertad para decidir. Pero mire, oyente, en Cristo hay libertad y solamente en Él usted puede hallar valores absolutos que no solamente van a dirigir su vida, sino también la vida de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su descendencia, y van a impactar la sociedad y van a impactar las iglesias de manera adecuada. El éxito de todo ello está es en la palabra de Dios. No hay más absolutos, perfectos, santos, que los que están instruidos, incluidos en la palabra de Dios. No deseche la palabra de Dios, vaya a ella y vaya a ella en oración para poder contrarrestar toda esta agenda que está destruyendo a la humanidad. Bueno, gracias, Pastor Antonio, también por compartir esas conclusiones de este tema. ¿Cómo responder al relativismo moral? ¿Qué es el relativismo moral y por qué contradice la Biblia?
El relativismo moral sostiene que no existen verdades morales absolutas y que cada persona decide por sí misma lo que es correcto o incorrecto. En contraste, la Biblia, la palabra de Dios, enseña que Dios es el estándar absoluto de la verdad y la moral. Su carácter no cambia y su palabra establece lo que es bueno y justo. Y bajo esta mirada también está la siguiente conclusión. El relativismo moral busca reemplazar la verdad absoluta de Dios por opiniones humanas cambiantes. Sin embargo, la Biblia enseña que solo Dios determina lo que es bueno, verdadero y justo. La iglesia está llamada a permanecer firme en la verdad revelada en las Escrituras, proclamando con amor el Evangelio de Jesucristo y viviendo de manera coherente con esa verdad. En un mundo donde todo parece relativo, Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y solo en él encontramos el fundamento seguro para la fe, la moral y la esperanza. Así que, bueno, con esto estamos terminando este espacio, este nuevo episodio de Conversemos. Queremos agradecerle al pastor Antonio por la disposición, por compartir con nosotros este tema que hemos abordado. Cómo responder al relativismo moral. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben, nos dejan mensajes, participan con nosotros. De igual forma nos dicen desde qué parte, desde qué región están escuchando esta señal o esta transmisión de Cielos Abiertos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad, si así el Señor nos lo permite. Por el momento no es nada más. Muchísimas gracias. Bendiciones. Un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos.